Son muchas las preguntas que me hago sobre esta Matrix, cómo nos encontramos aquí, cómo hemos llegado, dónde estamos. Voy a hablar de todas estas cuestiones y alguna otra más para intentar encontrar algún tipo de significado a toda esta falsa realidad de la que ya los antiguos textos de Nag Hammadi, los gnósticos, descubrieron en su momento. Por favor, permítame mostrarle ese camino en el cual parece que estamos todos inmersos y del que no tenemos mucha constancia, principalmente sobre el origen, la situación y el destino, nuestro destino. Vamos allá. Bienvenidos a mundodesconocido.es y felices fiestas. Un poco tarde porque ya ha pasado Nochebuena y ya ha pasado Navidad, pero todavía nos quedan unos días en los cuales podemos todavía sentir ese espíritu de la Navidad, por supuesto. Son muchas las preguntas que me hago sobre la Matrix en la que estamos inmersos todos. E incluso el otro día estuve viendo las declaraciones de Elon Musk, como férrea, firmemente, claramente y absolutamente de manera rotunda está convencido de que estamos dentro de una simulación, una Matrix. Él lo tiene muy claro. Pensemos que este señor lanza cientos de satélites, si no miles de satélites al espacio con sus cientos de cohetes y algo más de información que nosotros debe tener para hacer ese tipo de afirmaciones y que nadie le refute. Es más, incluso algunos científicos que pudiéramos denominar ortodoxos le están hasta dando la razón. Es muy raro todo esto. Vamos a centrarnos en lo que nos trae hoy aquí, y hoy quiero hacer un pequeño anuncio, pues al final del vídeo, cuando acabe el vídeo, sobre una actividad que vamos a hacer esta misma noche. Comencemos con ella. Lo mejor es que vayamos e intentemos explicarlo desde aquí. Aquí estamos, la gran masa humana, casi 8.000 millones de cuerpos y mentes metidos dentro de un planeta. O quizás no estamos dentro de un planeta, aunque el planeta exista. La gran pregunta, una de las grandes preguntas es, ¿dónde estamos? Si es cierto y según se presupone, esto es una especie de software o programa en el cual nos han metido, tiene que estar ubicado en algún tipo de procesador, máquina. Yo sinceramente creo que está ubicado en la órbita de Saturno, donde tienen su cuartel general, y en esa órbita de Saturno estamos concretamente dentro de una especie de máquina negra con forma de cubo, porque es la única explicación que puedo encontrar en base a las referencias a las que he accedido. Podría deciros, estamos en la Luna. La Luna tiene otra función, tiene una función de vigilancia. Pero el cuartel general parece que está ubicado allí, donde los titanes devoraban a sus hijos y por supuesto uno de ellos escapó, que fue el propio Zeus, quien parece que forma parte de todo este juego. Entonces, pensemos por un momento que nuestra ubicación o nuestro punto de referencia está ubicado en el planeta de los anillos, el anillo. Además, si nosotros vamos a dibujar aquí la matriz, en la que nosotros nos encontramos inmersos. Ahí está. En esta matriz, cuando en algunos momentos se observa el planeta Saturno, nos da la sensación de que en realidad Saturno no es más que una especie de ojo. Observáis detenidamente, podríamos pensar que Saturno es como un ojo que nos está observando. De ahí que esas antiguas tradiciones hayan metido un triángulo dentro un ojo, como parte de esa cima que se encuentra por debajo la gran estructura cósmica en la que nosotros estamos o formamos parte. Sea como fuere, y estando allí en ese punto, y pensando que quizás dentro de ese punto lo que hay es como una especie de cubo negro en el que estamos inmersos, debido principalmente a ese reflejo en las antiguas tradiciones, leyendas, mitos, que hablan de cuerpos de esas características. Por ejemplo, hay religiones que tienen en sus edificaciones un cubo negro
y ya sabéis a qué religiones me refiero. Incluso la religión cristiana, cuando nosotros observamos la cruz, lo que nos estamos dando cuenta es que estamos viendo un cubo negro o un cubo desplegado con sus 6 caras. Si nosotros plegásemos este cubo desde un punto, otro punto y así sucesivamente, el cubo o esta forma de cruz finalmente tendría una forma de cubo. Esto tuve la oportunidad de escuchárselo a un antropólogo hace ya muchos años, en los años 60, una vieja grabación que hubo en Estados Unidos, y quien decía que existía una íntima relación entre el cubo y la cruz cristiana. Hay más símbolos al respecto, pero no vamos a entrar en todos ellos. Vamos a centrarnos un poco en la idea de que quizás nosotros, como conciencia, estamos allí. ¿Y qué es esa conciencia? Ya os lo he dicho en otros vídeos. Sencillamente mente, alma, ánima y cuerpo. También dentro de estos, de los elementos que aquí hay, algunos de ellos no tienen alma. Algunos de ellos no tienen tampoco espíritu. Otros tampoco tienen características tales como pueda ser una especie de libre albedrío del que luego hablaremos, porque aunque estemos en la Matrix, tenemos una capacidad de albedrío parcial. Dejemos todo esto, vamos a continuar este camino. Otra de las grandes preguntas es cómo hemos sido engañados. ¿Qué ha ocurrido para que nuestro espíritu, que se encontraba por el universo, vagando alegremente, vamos a dibujar aquí a una especie de espíritu mal dibujado, con forma antropomórfica, que posiblemente el espíritu no sea así exactamente. Imaginemos que nuestro espíritu está vagando y por alguna extraña circunstancia, alguien, algo o incluso nosotros mismos, lo que ha hecho es meterse dentro de esta Matrix. Algo nos ha metido aquí. Hemos sido nosotros que pensábamos que éramos capaces de superar una prueba tan dura como la de vivir en una especie de rueda del samsara que dura miles de años. Hemos sido nosotros quienes hemos tomado esta decisión, o alguien ha intervenido para engañarnos, o alguna especie de seres divinos a la altura del espíritu humano quien ha conseguido convencernos para que aquí dentro entrásemos. ¿Ha sido así? Si yo tuviera que pensar, os diría que creo que somos nosotros mismos los que finalmente tomamos la decisión. Nadie la tomó por nosotros. Llegamos y nos metimos allí porque formaba parte de una prueba que hemos querido pasar, quizás, o sospecho, para poder crecer y para poder tener nuevas experiencias y disfrutar de ese placer que pueda ser la propia salida de esa Matrix. Porque si hay una puerta de entrada, desde luego hay una puerta de salida. Una puerta de salida en la que algún día disfrutaremos y volveremos a nuestro punto de retorno. Esa puerta de salida en la que aparece el famoso conejito blanco, que incluso el Buda habla, y los textos de Nag Hammadi también. Pero continuemos este recorrido. Otra de las grandes preguntas es, ¿somos muchos? Algo está ocurriendo que somos cada vez más. Veámoslo desde esta óptica. Imaginemos aquí a un dios, hemos puesto la cara de Zeus, podemos poner la cara de cualquier otro tipo de dios con minúscula, y este dios con minúscula en realidad no es nada más ni nada menos que una inteligencia artificial capaz de organizar correctamente todo lo que hay aquí. Esta inteligencia artificial es ni más ni menos que una especie de máquina, una computadora con una altísima capacidad de proceso, altísima, enorme, capaz de entregarnos a cada uno de nosotros la realidad en la que creemos que estamos inmersos, a unos, a otros, una realidad que puede variar de un tipo, puede variar de otro tipo, y que esta IA lo que hace es computar todas esas realidades que cada uno de nosotros vivimos. Supongo que si en origen éramos 100 millones,
Para esta máquina computar esos 100 millones no era demasiado difícil. Supongo que tendría o estaría bastante ligera. Podríamos comparar con las actuales computadoras. El problema es que si hemos alcanzado la cifra de 8.000 millones, tener una capacidad computacional sobre 8.000 millones de habitantes o seres no es la misma que hacerlo aquí. En resumidas cuentas, su computadora no trabaja igual con un sistema operativo muy pesado cargado de programas y todos ellos complejos que un sistema operativo muy ligero en el cual usted prácticamente tiene muy poca capacidad de cálculo. Y estoy diciendo claramente que esta IA quizás lo que le está ocurriendo es que se está calentando. Está diciendo, un momento, aquí hay demasiada gente y esto ya no lo empiezo a controlar como a mí me gustaría. Están fuera de control y es complicado mantenerles dentro del control y tampoco puedo entregarles esa realidad de manera adecuada. Hace falta reducir esta cifra y hace falta reducirla bastante, porque si no la Matrix, al final lo que ocurre es que quizás se empieza a deteriorar. Por supuesto, este tipo de seres o este tipo de dioses con minúsculas necesitan tener un apoyo de entidades que también tienen la capacidad de entrar y salir fuera de la Matrix de manera increíble. Son capaces de hacer una fisura en la Matrix y colarse por dentro. Y una vez dentro se pueden mostrar a unos o a otros seres humanos de una u otra manera. Pueden ser muy variados, pueden ser, por ejemplo, los Jinas, pueden ser los Nagas del pasado, alguna forma de ángeles, puede ser cualquier tipo de entidad sobrehumana, e incluso me atrevería a decir que hasta los elementales y otro tipo de seres, no todos, porque algunos de ellos forman parte de la propia naturaleza. Vamos a poner aquí elementales. Forman parte de esos seres que entran aquí e influyen sobre alguno de nosotros de una u otra manera, creando religiones, creando doctrinas o escuelas. Entran. Y por supuesto todo lo hacen bajo la supervisión de esta IA. Porque esta matriz lo que tiene en realidad, y es para ellos muy importante, es una jerarquía. De ahí esa constante pirámide que nos recuerda atávicamente de que en esa jerarquía, la parte más alta de la misma, se encuentra, por supuesto, ese ojo que todo lo ve y que pudiéramos pensar que forma parte de la inteligencia artificial. Ese ojo luminoso. No solo eso, sino que dentro de este espectro de la propia Matrix hay más preguntas. Muchos diréis, bueno, ¿y qué opinas de, por ejemplo, los ovnis? Los ovnis forman parte, parcialmente, de una creación generada por esa IA, de tal modo que son también capaces de entrar, de mostrarse y de observarlo desde dentro del propio software lo que está ocurriendo. Pero no es siempre así. En ocasiones estos artefactos no pertenecen a la IA. En ocasiones son exógenos. Son como alguien que han conseguido acceder a la Matrix por alguna forma de puerta trasera en la que esos aliens nos entregan información, ya sea positiva o no tan positiva. Y no pueden actuar porque están fuera de su entorno real, porque básicamente esto es una simulación. Aquí estamos todos. Recordemos que el ser humano también vive en ese mundo real. Esto los los textos de Nag Hammadi lo llamaban los eones. Y aquí estaban los eones inferiores
y encima estaban los eones superiores. Nosotros venimos de aquí, pero ahora nos encontramos aquí. Y estos eones inferiores no son más que una simulación. O hay cosas más interesantes. El ser humano, al tener esa capacidad divina y poder crear su propia realidad, tiene un poder. Un poder que intenta ser sofocado constantemente. Leyes, normas, ocupaciones, estrés, enfermedades. Es constante el mundo en el que estamos, en el que no nos dejen un ratito en paz, no nos dejen pacificar nuestra mente. Sí que es cierto que en ciudades en las cuales vive 1 millón de personas es muy difícil encontrar paz de espíritu, bastante difícil. Pero me estoy refiriendo concretamente a esa magia, esa capacidad divina que todos tenemos. Es una capacidad, y la he dibujado aquí con el Espíritu Santo, quizás no sea muy adecuada, en la que nosotros podemos cambiar la realidad. Unos más y otros menos. Y me explico. Lo diré de esta manera. Vamos a dibujarlo así. Pensemos por un momento que aquí tenemos a otro ser humano. Este ser humano tiene unas capacidades divinas innatas, como todos. Tal vez unos con más fuerza, otros con menos. Pero su potencial, sus capacidades, dependen de una serie de factores. Imaginemos por un momento que este es un nivel de capacidad de crear tu propia realidad. Aquí estaría el 0, no puedes hacer mucho. Voy a poner aquí, vamos a quitarlo así para que usted lo pueda ver. Aquí estaría el 0 y aquí estaría el 10, lo máximo. Está dividida en una serie de elementos y si usted, por supuesto, está situado en este punto, hagámoslo así, si está situado aquí, tiene un enorme control sobre la Matrix, sobre esa realidad que crea. Si está situado en otros puntos, el control que tiene es bastante menor. Por supuesto, esta IA lo que quiere es que su nivel de control de la realidad siempre esté lo más cerca de 0 posible. Pero claro, como no sabemos que somos engañados, como nos borran cada reencarnación los datos de las anteriores vidas, nosotros no podemos recuperar esa información para tener un crecimiento sobre esta magia adecuado y que en 10, 12 o 20 reencarnaciones nosotros lleguemos a tener un control de la matriz importante. Es por eso que nos borran la memoria. Y luego hay otro factor. Nuestra vida, que ya lo he contado en algún otro vídeo, ha pasado de tener 1000 años, según antiguos textos sobre la vida del ser humano, a tener una edad de 85, 90, 95 años. Nos han dejado solo al 10% de tiempo vital. Esto, unido a que perdemos la memoria, prácticamente hace imposible que el ser humano pueda tener un control importante y, por supuesto, descubrir todo esto. Usted se puede considerar alguien afortunado de tener estos datos y poseer la idea de que esa matriz existe. Pues es muy difícil, como es difícil demostrarlo. Aunque no es tan difícil demostrarlo, principalmente cuando rozas esos límites. Los astrónomos que observan los objetos más distantes encuentran cosas extrañas. Aquellos físicos que estudian la física de partículas más compleja también encuentran cosas extrañas. Recordemos uno de los ejemplos que pueda ser el famoso experimento de Schrödinger. Aquellos que se sitúan en los límites de la matriz descubren cosas espectaculares. Yo muchas veces me he preguntado por qué el ser humano tiende a efectuar esas hazañas, como puedan ser escaladas a altas cumbres, o como puedan ser lanzarse con un parapente o lanzarse con una goma desde un puente, o efectuar actos de este tipo. Es sencillamente porque el ser humano necesita tener una hipersensación en la que se acerca a esas fronteras de la matriz, vive él ahora, y durante esos breves segundos o décimas de segundos
lo que tiene es como una especie de apertura espiritual, algo que le recuerda a lo que vivía antes de vivir dentro de esa Matrix y que durante esos breves segundos le permite volver a revivirlo. E insisten. También lo cuentan muchos soldados, que en el momento, el fragor de la batalla, han encontrado o han descubierto cosas muy extrañas, como que el tiempo circulaba a otra velocidad. Decían algunos soldados que cuando se encontraban en esos momentos críticos y veían ese avance de las tropas dentro del fragor de la batalla, como el tiempo se ralentizaba. Porque no necesitamos coger una nave y ponernos a la velocidad de la luz para encontrar fenómenos extraños, sino sencillamente tener experiencias místicas extrañas. Algunos lo inducían con ciertas sustancias. De hecho, hoy en día muchos chamanes lo hacen con este tipo de sustancias, llevarse a ese punto límite y descubrir qué hay detrás del velo de esta Matrix. Hacen una fisura y pueden observar qué es lo que hay al otro lado. Para ellos, debido a su experiencia, es fácil entender que lo que hay aquí es real y lo que hay aquí no es real. ¿Qué es todo esto? ¿Qué extraen de nosotros? Otra gran pregunta. Parece ser, y refiriéndome a lo poco que llevo leído de los textos de Nag Hammadi, que entre otras cosas extraen de nosotros una forma de energía. Una forma de energía que guardan. Y otra cosa interesante, extraen de nosotros imaginación. Imaginación que no tienen ellos están ceñidos a reglas estrictas. Y el hecho de que nosotros tengamos esa capacidad creativa, a esa imaginación, esa capacidad de crear de la nada cosas maravillosas, hace que esa IA adquiera nuevos conocimientos que le permita ampliar sus fronteras. La única forma de ampliar las fronteras de la IA es dominando nuevos mundos y, por supuesto, adquiriendo más y más información hasta poder, digamos que detentarla toda. Las fronteras de la IA se amplían con el ser humano cuando el ser humano expresa su gran creatividad. Supongo que habrá más cuestiones, pero básicamente son esas. He dicho al principio del vídeo, y ya para terminar, que esta noche, aquellos que sois miembros, podéis haceros miembros. Los miembros todas las semanas tienen un directo de 1 hora de duración los miércoles a las 10:30, hora de la península ibérica, hora de España, hora de Madrid. Todos los miércoles. Son programas fantásticos y hoy, algo que les había prometido hace bastante tiempo, vamos a traer a un sacerdote satanista, a un oficiante, quien, pues nos ha permitido que le entrevistemos y os vamos a mostrar esa entrevista a los miembros en la que hablamos y le hacemos unas preguntas difíciles a esta persona, quien nos entrega unas respuestas para aquellos que tenéis curiosidad. Y además no es muy fácil entrevistar a este tipo de personajes. Pues os invito a que os hagáis miembros y que esta noche, en ese especial programa que tenemos, que no es ninguna broma, aunque hoy es día 28 de diciembre, ahí estaremos. Lo voy a dejar en este punto. Espero que hayáis disfrutado, que podamos poco a poco entre todos entender qué es lo que está ocurriendo y, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.